Voces de cambio. Educación, política, economía, ciencia y tecnología, salud, cultura y toda una diversidad de temas en las Voces de Cambio. En las Voces de Cambio. Estamos aquí en el programa de las Voces de Cambio y vamos a tratar un tema muy delicado que vamos a llamar el Fast Track en la Universidad Michoacana. Entonces, aquí hemos invitado para esta ocasión a un profesor que hoy recién me entero que es filósofo, además matemático, y es profesor de la Facultad de Filosofía, es consejero universitario, y entonces nos va a platicar sobre la actualización de la estructura administrativa en la universidad. Entonces le preguntábamos que si la actualización, esta actualización a la estructura administrativa no transgrede la ley orgánica. Y entonces, bueno, pues... Sí, bueno, en realidad, transgredir es una palabra un poquito fuerte, porque en realidad la misma estructura universitaria no está plasmada de forma tan precisa en la ley orgánica actual, pero eso permite una especie como de juego, es decir, cuando tú plasmas en un organigrama la estructura de la universidad, con el argumento de que lo que hace solamente es plasmar lo que está realmente en la ley orgánica, eso es un argumento un poco, digamos, problemático, porque no existiría una forma, o sea, de hacer plasmar la ley orgánica del 86 en un organigrama. Por lo tanto, decir que la única posibilidad, que el único organigrama posible para haber digamos, propuesto como parte de la ley orgánica del 86, me parece que no es así tan cierto. Y de hecho hay puntos muy particulares del organigrama que sí representan una especie como de alterar, ahí sí, si no violentar, sí llevar mucho más allá la palabra de lo que la ley orgánica establece. Te pongo el caso, por ejemplo, de haber en el organigrama aprobado la semana pasada, haber establecido que la Comisión de Rectoría hace las veces o tiene una relación de asesoría con el Consejo Universitario, ¿no? Bueno, si se quiso plasmar lo que la ley orgánica dice, nunca dice que la Comisión de Rectoría pueda ser asesora del Consejo Universitario. ¿Cómo en qué sería asesora, no? Y si lo hacemos por una cuestión de reconocimiento de algo que de facto sucede, pues vale, ¿no? Pero tampoco, porque en los 30 años que tiene de existencia la Comisión de Rectoría, nunca ha asesorado nada al Consejo Universitario, ni el Consejo le ha pedido asesoría a la Comisión de Rectoría. Entonces, si es una cuestión, te digo, que de facto que se reconoce en el organigrama, pues no hay tal. Y si es una cuestión que se trata de plasmar lo que la ley orgánica dice, pues tampoco hay tal. Entonces, podemos así ir hurgando en lo que ese organigrama dice y encontraremos sin duda algunos elementos donde se va más allá, ¿no? Entonces, quizás no tanto violentar, pero sí, insisto, hacer un organigrama que no plasma de una forma unívoca, como se quiere hacer creer, lo que esta ley establece. Bueno, yo me refería no en el sentido ya de las minucias de lo que es el organigrama, sino en la forma en que se planteó. O sea, esto es, aquí en el marco jurídico de la universidad, en el capítulo 3 de los fines, habla sobre que esta universidad tiene que ser democrática, donde se propicie la participación de la gente para resolver los asuntos importantes y no importantes, todos en general, ¿no? Sí. Y entonces, en ese sentido, creo que no resultó algo semejante en esta nueva aprobación de un esquema administrativo, ¿no? Entonces, en ese sentido yo digo que transgrede un principio de los fines, ¿sí? Entonces, claro, ellos tienen la atribución, porque también el mismo marco jurídico establece que el rector y la comisión de rectoría pueden hacer esos cambios, sí, pero tiene que ser fundamentado en algo básico, como es la consulta a la comunidad. Claro, mira, cuando se habla de atender principios es un asunto bastante complejo, ¿no? Porque los principios son asuntos o guías de conducta que se cumplen en mayor o menor medida. Entonces, tú puedes, por ejemplo, decir que tú has cumplido con cierto tipo de principio, aunque lo hayas hecho de manera mínima, ¿no? Pudiendo haberlo hecho de una manera mucho más amplia. Entonces, el argumento que mucha gente utiliza para defenderse de no haber cumplido con cierto principio, en este caso el de la lealtad, las prácticas democráticas al interior de la universidad, te pueden decir que no hubo tal porque se trabajó tal como la ley lo establece, tal como la ley lo dice. Por ejemplo, dice que bueno, el consejo representante, ¿no? de toda la universidad, y el consejo puede trabajar en comisiones o en pleno, y cuando en las comisiones se trabaja, de alguna forma estás trabajando con el consejo. Entonces
Es decir, hay forma como de replicar que no fue una violentación tan directa así. Ahora, el hecho es que si se puede cumplir esta cuestión de las prácticas democráticas de una manera más completa, ¿por qué no hacerlo, no? Entonces, digamos, el mismo título que tiene esta charla, pues para iniciar con un tema, pone al descubierto una práctica que no es de esta rectoría ni de este consejo universitario. El hecho de que con el argumento de que se han discutido en comisiones cierto tipo de documentos, pues entonces el Pleno tiene solamente la tarea de aprobar, ¿no?, un documento que ha sido discutido por comisiones. En muchos casos así resulta, ¿no? Es decir, cuando hay una cuestión de minucia, una modificación a un programa de estudio, jubilaciones, por ejemplo, que llame mucho la atención, normalmente lo que hace el Pleno del Consejo es aprobar lo que las comisiones revisaron en detalle y que pues parece que no hay problema. Pero hay asuntos que involucran pues cambios en la universidad de mucho mayor fondo, que sí deben ser consultados con las bases universitarias. Los consejeros no nos representamos a nosotros mismos, representamos a comunidades de profesores, de alumnos, y los directores deberían representar a sus comunidades completas, por ejemplo, con los empleados y todo. Entonces, si uno va a hacer una práctica democrática o trata de aprobar un cambio importante, pues sí, se requiere tiempo para poder tener este conocimiento del documento y poder recibir o no, si la gente considera que no es necesario, observaciones a los mismos. Pero no hacer esta aprobación que decimos que se te manda el documento a veces hasta 24 horas antes o menos, o 2 días antes, y no hay oportunidad para poder darlos a conocer a las comunidades y tener esta especie como de respaldo, ¿no?, para lo que uno va a votar. Exacto, este documento pues tiene 17 páginas, ¿no? Y se los entregaron unos días antes. Sí. Era imposible que un documento de tanto peso en la universidad, porque es sustancial, o sea, cómo vamos a trabajar administrativamente, que me decías hace un momento que el presupuesto de la universidad en gran parte se absorbe por la administración. Sí. Entonces, como una cosa tan importante te la dan unos días antes para que tú, representante del grupo de profesores, tengas tiempo de citar, discutirlos y llegar a un consenso y te llegar con una propuesta, sino que salió una propuesta de una comisión, se presenta al Pleno unos días antes, a ustedes, y después del Pleno, y se vota, y pues resulta con que es algo que no sale tan bien librado, porque inicialmente dice que para si se posponía o seguía cuando se argumenta a favor de que se difiera la discusión para dar oportunidad a difundir este documento, la votación fue ganada por la propuesta que decía que se aprobara en esa misma sesión, pero solamente por 6 votos, ¿no? 52 consejeros decidimos que era más importante que se difiriera la discusión a otro momento para dar oportunidad que se conociera el documento, pero 58 consejeros fueron de una opinión contraria y bueno, por 6 votos se ganó. Pero eso habla de que hay cierta conciencia en el Consejo de que este tipo de prácticas pues deben ser evitadas, ¿no? En ese sentido es a lo que yo creo que si hubiera habido madurez por parte del rector, me imagino, y los demás compañeros al ver una votación para cerrar, decir, bueno, ¿por qué? Está bien que ganó esta propuesta, pero es tan reducido el margen que yo creo que valdría la pena como que, pero además, que lo pospusiéramos. Yo creo que no es algo que tienes que entregar en este momento. A veces entendemos mal el asunto de la democracia. La democracia no siempre es someter toda votación. ¿No? Eso es una forma, creo que bastante trivial de entender el asunto democrático. Entonces, cuando hay un principio que hay que salvaguardar, como el hecho de la discusión abierta, ¿no?, de la representatividad, eso no se pone a votación. Entonces yo pienso que ahí las autoridades deberían haber, como tú dices, con cierto sentido común, sano, ¿no?, haber dicho, bueno, diferimos esta discusión, y de hecho ni siquiera haberlo propuesto en ese momento, dar más tiempo, entregar el documento que se va a discutir en una sesión con bastante anticipación. Se nos decía que estuvieron trabajando todo el día anterior en la noche sobre cosas que se iban a discutir en la sesión del Consejo. Y mira, yo pienso que hay como 2 hipótesis con las que puede explicar este tipo de fast track, ¿no? Uno sería, una inercia, una práctica que tiene la universidad, pues una tradición muy amplia, ¿no?, de que pues, para que la gente no haga lío, mejor se aprueba así rápido, y como se tiene a veces una planadora en el Consejo Universitario que sabes que van a votar a favor de lo que la autoridad determina, entonces bueno, ahorras tiempo, ¿no?, Y la otra hipótesis que yo también aventuraría sería, es un asunto realmente que no va a impactar en mucho a la universidad, ¿no? O sea, los problemas de la universidad son tan graves, tan importantes, tan de fondo, que un organigrama nuevo, pues yo creo que no va a tener mayor efecto. Entonces yo creo que quizá las mismas autoridades a lo mejor asumen esta idea de que, bueno, se nos dijo en varias ocasiones que era por una exigencia de una instancia externa a la universidad. Es decir,
es cumplir por cumplir, ¿no? Entonces no hay una especie como de conciencia real de la necesidad de hacer una actualización del organigrama donde tú consultes el fondo y donde la idea no solamente sea cambiar, sea eficientar, sea hacer mucho más racional el uso de recursos, ¿no? la actividad universitaria, pero si tú mismo tienes en mente la idea que es cumplir por cumplir, porque una instancia externa lo está exigiendo, pero donde el efecto real en la universidad va a ser mínimo o casi nulo, pues entonces realmente no hay por qué discutir. Pero en este espacio, en esa estructura administrativa, tú como representante de tus compañeros, tengo entendido que participaste en la sesión de consejo. Sí. Dijiste que bueno, se requería más tiempo para que se discutiera esto con la comunidad, con tu comunidad. Sí, seguramente este argumento influyó en que fuera tan reducido el margen por aprobarlo en ese momento o diferirlo, pero a raíz de esto surge de tu facultad, de la Facultad de Filosofía, un documento en el cual se exponen pues muchas cosas, ¿no? Sí, no tanto a raíz de este asunto, sí, de qué se trata más o menos. No tanto a raíz de este asunto concreto que pasó la semana pasada, sino de la cuestión de una situación crítica que tiene la universidad, donde pues está, digamos, anunciado por la rectoría de la universidad que a partir del mes de septiembre los recursos de la universidad pues se agotan, y entonces no hay no hay todavía idea de cómo vamos a cerrar el año en cuestiones de salarios y de dinero para poner en funcionamiento de la universidad. Entonces lo que nos preocupaba era este argumento que la autoridad ha mostrado en varias ocasiones, lo enuncia con frecuencia, de que pues tenemos tan poco tiempo para hacer el cambio que sería absurdo pretender una reforma universitaria integral. Bien. Porque si no podemos ponernos de acuerdo ni con una reforma al sistema de jubilaciones y pensiones, y ahora dijo que ni siquiera con un organigrama nuevo, pues menos nos vamos a poner de acuerdo con una reforma integral de la universidad. Entonces me parece que es un argumento que digamos, implica un falso dilema, ¿no? Que es o cambiamos toda la universidad o cambiamos solamente me mencionas dos términos muy bonitos en latín. Si los quieres repetir, porque de alguna forma tienen que ver mucho con esto. Decía una especie como de crítica un poco socarrona que hice en el mismo consejo, diciendo que habíamos casi patentado nuevos tipos de falacias, ¿no? Una que le bauticé ad laborum, ¿no? Por esta tradición que existe en el asunto de las falacias de nombrarlas con algunos términos en latín, que consistiría en que debemos aprobar algo porque se trabajó mucho en ello, ¿no? Y eso, decía yo eso de aquí, lo de pensiones y jubilaciones, o lo prueban. Mira, estamos a 3 meses de que el asunto, el plazo fatal de que termine el curso de la universidad, efectivamente se cumpla. Y en 3 meses que tenemos, la pregunta sería, ¿tenemos tiempo suficiente para tener una propuesta de reforma, ya no digamos de la universidad en general, del sistema de jubilaciones y pensiones, discutirla, incluir realmente algunas modificaciones que la comunidad pueda sentir como que sean necesarias y después presentar la Cámara de Diputados aquí al Congreso del Estado para ser aprobado y luego ya con la modificación de empezar a gestionar recursos, porque el rector ha dicho que no significa que porque se apruebe la modificación o una reforma al sistema de jubilaciones, eso ya de inmediato va a ocasionar que el asunto financiero de la universidad se resuelve, ¿no? Hay que gestionar recursos con esa carta nueva. Y pues tiene razón, pero el punto es si hay tiempo para ello. Entonces me parece que estamos llegando a una situación donde el argumento va a ser ese, o aprueban esto o la universidad se va al caño, ¿no? O sea, termina, ahora, y la situación puede ser realmente muy grave. ¿Y tú qué es lo que plantearías o cómo ves tú esta situación? Pues yo la veo con mucho pesimismo, porque aunque nos dijeran que está hoy el modelo que se propone de cambio del sistema de jubilaciones, pues no hay una estructura muy clara para poder discutirla, con 2 sindicatos, uno de ellos sobre todo bastante aguerrido, lo que le determine sobre todo su secretario general, y que pueden llevar a la universidad a un cierre de mucho tiempo, ¿no? Sí implica una situación que yo ya la veo realmente muy, muy compleja. La cosa sería, aún así, en la medida de lo posible, hacer que esto sea lo más rápido posible, tener una propuesta o 2 de reforma al sistema de jubilación, si ves de qué estamos hablando. Hay reformas que sí me parece que son viables y que incluso son necesarias. Sí. La cosa es discutirlas de manera abierta. Los foros que hubo por parte de la rectoría y del SPUM, pues fueron muy diversos, con propuestas contradictorias. Tuvieron que haber sido primero sincronizados, pero hubo falta de voluntad para ponerse de acuerdo hasta en eso. Pero el SPUM yo lo veo también con un sindicato dormido en sus laureles, yo así lo veo, y me parece que los profesores a veces estamos con la idea de que cuando llegue el asunto de la falta de pago, nos vamos a organizar, vamos a marchar, y la federación va a decir,
pues ya están marchando los profesores, no podemos permitir eso, ahí va el dinero. Creo que es una Sí, expectativa pero yo creo bastante que falsa, y creo que se requiere una especie de mayor concientización de parte de los profesores de la Universidad Michoacana de que esta situación se va a resolver ya de manera muy difícil, yo creo, pero con una especie de participación mucho más activa y de exigencia de claridad y de que la reforma sea discutida ya, ¿no? Mario Alberto, ¿con qué te despedirías e invitarías a nuestra dormida, Comunidad indolente universitaria, comunidad universitaria, estudiantes y profesores? Yo pienso que sí, por desgracia a veces tenemos que tocar fondo, y la universidad nunca sabe cuándo se ha tocado fondo. Tuvimos una toma de más de 2 meses al inicio del año escolar que estamos concluyendo. Cada vez que tenemos una llamada que nos hace, o que debería hacernos reflexionar y repensar las cosas y modificar ciertas inercias, pues parece que no lo logramos. Voces de cambio. Voces de cambio. Educación, Política, economía, ciencia y tecnología, salud cultura. y toda una diversidad de temas en las Voces de Cambio. En las Voces de Cambio.